¿Alguna vez has sentido que hay una fuerza invisible sujetándote por el cuello justo antes de dar un paso importante? No es casualidad, es miedo. Pero no cualquier miedo. Es un miedo diseñado, programado, casi heredado. Un veneno mental cultivado por una fuerza que Napoleon Hill no dudó en llamar el diablo. Y si piensas que esto es exagerado, es porque él ya está susurrándote al oído. En las sombras de tu mente hay 6 puertas cerradas con llave. Detrás de cada una se esconde un miedo básico que ha sido utilizado por siglos para esclavizar mentes brillantes, paralizar decisiones valientes y enterrar sueños en vida. El miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a perder el amor, a la vejez y a la muerte. ¿Te suenan familiares? Hill no solo los expone con crudeza, sino que revela su origen, la hipnosis del hábito, el adormecimiento del pensamiento independiente, la trampa perfecta de una mente que ha dejado de pensar por sí misma. Pero aquí está el secreto que casi nadie te dice. El miedo, cuando se comprende, se transforma. Cuando se enfrenta, se disuelve. Cuando se canaliza, se convierte en poder. Napoleon Hill no escribió para consolarte, escribió para despertarte, para arrancarte del letargo mental que el diablo quiere perpetuar en tu vida. Y en este video, vamos a explorar exactamente cómo hacerlo. No con teorías vacías, sino con la crudeza de una verdad que arde. El miedo no es tu enemigo, es tu maestro disfrazado. Y si todo lo que hoy te aterra fuera en realidad el indicador de lo que más profundamente necesitas hacer, y si el miedo no fuera una señal de peligro, sino una brújula hacia tu verdadero poder. Hill nos muestra que cada miedo básico tiene un antídoto, y no se encuentra fuera, sino dentro de ti. La diferencia entre una vida de resignación y una vida de realización está en una sola elección: seguir arrastrado por el miedo o usarlo como combustible. Hoy no hablaremos de motivación, hablaremos de despertar, de mirar el miedo a los ojos y entender por qué él ha sido el arma más eficaz del diablo. Y sobre todo, hablaremos de cómo recuperar tu mente, porque una mente verdaderamente libre, como decía Hill, es el único terreno que el diablo no puede conquistar. Así que si estás listo para dejar de obedecer al miedo y empezar a liderarlo, quédate. Esta puede ser la conversación más importante de tu vida. Y si te dijera que el miedo no es una barrera, sino una brújula, que detrás de cada temblor en el pecho, de cada noche de insomnio, hay una señal clara de hacia dónde debes ir. Napoleon Hill, en su conversación con el diablo, no solo expuso los mecanismos del miedo, sino que nos entregó la llave para descifrarlos. Él comprendió algo que muy pocos se atreven a aceptar. El miedo no aparece para detenerte, aparece para probar si estás listo. Y ese momento, ese cruce invisible entre rendirse y avanzar, es donde nacen los hombres y mujeres que cambian su destino. Imagina por un instante que cada uno de tus temores ha sido sembrado deliberadamente, no al azar, no como castigo, sino como un mecanismo preciso de control. Hill lo llamó el hábito de la deriva, esa peligrosa comodidad en la que muchos caen cuando permiten que el miedo decida por ellos. El diablo no necesita cadenas físicas si puede mantenerte distraído, inseguro, lleno de dudas disfrazadas de lógica. Esa es la verdadera prisión, vivir dentro de una mente que ha aprendido a obedecer al miedo más que a la propia voluntad. Pero Hill no escribió, más astuto que el diablo solo para señalar el problema. Él escribió para liberar, para despertar, para recordarnos que dentro de cada ser humano hay un poder que trasciende cualquier amenaza externa. Y ese poder comienza a manifestarse cuando decidimos mirar el miedo a los ojos, no con arrogancia, sino con entendimiento. Porque solo al comprender su origen podemos romper su hechizo. Solo al descubrir el juego del diablo podemos dejar de ser sus piezas. ¿Has sentido alguna vez que el miedo te protege? Esa es su mentira más sutil. Se disfraza de prudencia, de sensatez, de responsabilidad, pero lo que realmente hace es mantenerte pequeño. Hill entendió que el miedo bien aprovechado no se convierte en cautela, se convierte en fuego, en la chispa que enciende una mente decidida, en la presión que despierta una creatividad dormida. El miedo, cuando se transforma, no paraliza, impulsa, y por eso estás aquí. Porque en el fondo, tú ya lo sabes. Sabes que hay algo más allá de este estado de alerta constante.
Intuyes que no viniste a este mundo para vivir acorralado por sombras que no puedes tocar. Viniste para conquistar, para liderar, para romper los ciclos que tus padres y abuelos nunca rompieron. Y este es tu momento de escuchar a Hill, no como lector pasivo, sino como guerrero en medio de la batalla. Porque al otro lado del miedo está tu verdadera fuerza. Napoleon Hill identificó 6 miedos que esclavizan a la humanidad. No 6 sugerencias, no 6 molestias, 6 fuerzas invisibles que moldean nuestras decisiones desde la infancia. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a perder el amor de alguien, el miedo a la vejez y el más devastador de todos, el miedo a la muerte. Estas no son categorías abstractas, son los barrotes psicológicos de una prisión global. ¿Cuántas veces no actuaste por miedo a quedarte sin dinero? ¿Cuántas veces callaste por miedo al juicio ajeno? Hill no escribió para entretenerte, escribió para desenmascararte. Cada uno de estos miedos no solo bloquea tus acciones, sino que envenena tu pensamiento. Cuando el miedo entra, la lógica sale. Empiezas a razonar desde la urgencia, desde el ¿y si falla? Desde el no puedo permitirme ese riesgo. Y así, día tras día, te conviertes en alguien funcional, pero desconectado de su propósito. Hill nos grita entre líneas una verdad brutal. Quien no domina estos 6 miedos, está siendo dominado por ellos. Y esa dominación es tan sutil, tan cotidiana, que incluso puedes llegar a creer que es tu forma natural de ser. Lo más peligroso del miedo no es lo que sientes, es lo que aceptas como normal. La mayoría de las personas no lucha contra sus temores porque los han interiorizado como parte de su identidad. Siempre fui así, dicen. Soy muy nervioso. Yo no nací para eso. Prefiero lo seguro. Hill nos obliga a detenernos y preguntarnos, ¿quién te convenció de eso? ¿En qué momento dejaste de ser un soñador para convertirte en un sobreviviente? El diablo, en su diálogo con Hill, lo confiesa sin pudor. No necesita hacer nada más que reforzar esos pensamientos, una y otra vez, hasta que el alma se rinda. Pero aquí viene la ruptura, la fisura en la máscara. Hill nos recuerda que el miedo no es natural, es aprendido. Y lo que se aprende, se puede desaprender. No con positivismo superficial, sino con autoobservación implacable y decisiones conscientes. Cada vez que reconoces un pensamiento de miedo y eliges no obedecerlo, algo en ti cambia. No es solo un acto mental, es una victoria espiritual. Es el inicio de un nuevo sistema operativo, uno que no obedece al diablo, sino al deseo ardiente de tu propósito. Y cuando eso sucede, cuando eliges conscientemente actuar pese al miedo, empiezas a experimentar una transformación silenciosa pero poderosa. Ya no caminas con la misma duda, ya no haces planes desde la escasez, sino desde la convicción. Porque como Hill enseñó incansablemente, el universo responde a la certeza, y no hay certeza más fuerte que aquella que ha sido forjada en medio del temor. Ahí empieza la alquimia, cuando dejas de huir del miedo y lo conviertes en el metal que construye tu carácter. En el universo de Napoleon Hill, el derivador no es simplemente alguien que se distrae, es un alma que ha renunciado a pensar por sí misma. Es ese ser humano que se levanta, cumple, consume, duerme y repite, sin cuestionar, sin crear, sin desear intensamente. El derivador es una figura trágica porque no sabe que está perdido. Cree que vive, pero en realidad flota. Y ese estado de deriva no ocurre por casualidad. Es la consecuencia directa de haber cedido ante los 6 miedos básicos, una y otra vez, hasta convertirse en un reflejo condicionado de su propia cobardía. Hill revela con crudeza cómo el diablo se apodera de esas mentes. No necesita cadenas ni látigos. Solo necesita mantener al individuo en constante duda, distracción y complacencia. El miedo actúa como una niebla sutil que adormece la voluntad. Ya no hay preguntas profundas, solo rutinas. Ya no hay ideales, solo lo que hay. Y el alma, como un músculo no ejercitado, se atrofia lentamente. El derivador se transforma entonces en una herramienta del diablo, incapaz de generar pensamientos propios, manipulable, obediente, sin pasión. Y lo más aterrador es que la deriva no llega como una tormenta, llega como una brisa, una pequeña renuncia aquí, una excusa aceptada allá, un
No es el momento, que se repite 20 veces. Un ¿qué dirán?, que paraliza el deseo. Así es como se construye la cárcel del derivador, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión. Cuando te das cuenta, ya no recuerdas qué soñabas cuando eras niño. Has sido domesticado por el miedo. Pero Hill no presenta esta figura para condenarnos. La presenta para despertarnos. Nos está diciendo, si te reconoces aquí, aún puedes salir. El primer paso es brutal en su simplicidad. Pensar con intensidad, pensar con dirección, pensar con propósito. Porque el derivador ha sido sedado por la falta de dirección, pero puede ser resucitado por la fuerza de una idea ardiente. La mente humana tiene la capacidad divina de reprogramarse, y ese proceso comienza con una decisión consciente de no obedecer más al miedo. Recuerda esto, nadie nace derivador. Uno se convierte en ello por repetición de actos pequeños pero cobardes. Y del mismo modo, uno puede renacer como amo de su mente, repitiendo actos pequeños pero valientes. Hill no nos prometió una fórmula cómoda. Nos entregó un espejo feroz. Y si tienes el valor de mirarte en él sin mentiras, puedes comenzar a salir del laberinto. Porque la deriva no se rompe con motivación, se rompe con dirección decidida y pensamiento deliberado. Napoleon Hill afirmaba sin titubeos, el miedo no puede existir donde la fe está presente. Pero su definición de fe era radicalmente diferente a la que muchos entienden. No hablaba de una esperanza pasiva, ni de una creencia ciega en algo externo. Hablaba de una fuerza interna que nace cuando la mente se alinea con un propósito claro y ardiente. La fe, según Hill, es el producto de una decisión firme, repetida con intensidad, hasta que se graba en el subconsciente como una orden inquebrantable. Es una energía que se construye, se alimenta y, lo más importante, se utiliza. En este punto, el miedo deja de ser un enemigo invencible. Se convierte en un material en bruto, una arcilla psicológica que, al ser moldeada con pensamiento enfocado, se transforma en impulso. No es negación del miedo, es su transmutación. Hill veía el miedo como el grito desesperado de una mente sin dirección, y la fe como la brújula que redirige ese grito hacia la acción consciente. No hay magia en este proceso. Hay intención, hay repetición, hay claridad. La mente humana, decía Hill, puede ser entrenada como un músculo, y la manera más poderosa de hacerlo es a través de la autosugestión. Repetir, con emoción y certeza, una idea que queme dentro de ti. Estoy en control de mis pensamientos. Soy más grande que mi miedo. Mi propósito es más fuerte que cualquier sombra. Estas no son frases vacías si se dicen con presencia. Son semillas mentales que con el tiempo alteran la química de tus decisiones. Aquí nace una paradoja fascinante. El miedo solo se desvanece cuando lo usas como señal. Si te da miedo hablar en público, ahí está tu terreno fértil. Si temes comenzar ese proyecto, ahí está tu próxima evolución. Para Hill, el miedo no es una barrera. Es una brújula que te señala dónde se esconde tu poder. Cuanto más te alejas de él, más débil te vuelves. Cuanto más lo enfrentas, más lo desintegras. Entonces si hasta ahora has sentido que el miedo gobierna partes de tu vida, no te juzgues. Todos hemos estado allí. La diferencia está en lo que haces con esa consciencia. ¿Seguirás repitiendo patrones que refuerzan la debilidad? ¿O comenzarás desde hoy a sembrar pensamientos de poder, aunque al principio parezcan pequeños? Porque Hill lo dijo con una convicción que traspasa generaciones. El ser humano es el amo absoluto de su destino, pero solo cuando decide serlo. Hay un instante silencioso, casi imperceptible, en el que la vida cambia. No lleva luces, no anuncia su llegada, no grita su importancia. Es ese momento íntimo en el que una persona decide de verdad. Hill sostenía que las personas que triunfan lo hacen porque desarrollan la capacidad de tomar decisiones rápidas y difíciles y mantenerlas firmes ante cualquier oposición. La indecisión, decía él, es uno de los alimentos preferidos del miedo. Cuanto más dudas, más fuerza le das a la voz que quiere detenerte. La decisión es una herramienta espiritual. No se trata solamente de elegir entre A o B. Es un compromiso absoluto con una dirección, una declaración energética al universo, y más importante aún, a ti mismo.
de que has cortado los puentes que te unían a la pasividad. Hill lo entendía mejor que nadie. Una mente que no decide es una mente abierta a la deriva. Y donde hay deriva, hay control del miedo. Pero donde hay decisión, hay dominio del destino. Decidir, según Hill, es un acto de creación. Al decidir, reescribes la historia que te contabas a ti mismo. Abandonas el papel de víctima, rompes el hechizo del no sé y tomas el lápiz con el que vas a escribir tu futuro. Esta es la alquimia más poderosa del ser humano. Porque no importa cuántas veces hayas fallado, cuántas voces internas te hayan dicho que no puedes, una sola decisión auténtica, respaldada por acción y persistencia, puede hacer temblar las paredes del miedo. Y sí, el miedo aún puede aparecer, pero ya no como carcelero. Aparece como sombra pasajera, como recordatorio de lo que eras, no de lo que eres. Porque la verdadera decisión no es racional, es emocional, es visceral. Surge cuando el deseo de cambio se vuelve más fuerte que la comodidad de lo conocido. Y desde ese estado, cada paso que das no es un intento, es una afirmación. No te preguntas si funcionará, lo haces funcionar. Hill no te ofrecía promesas vacías, te ofrecía trabajo interior. Te decía, si decides, de verdad, mantente firme, no por un día, no por una semana, por el tiempo que haga falta. Porque quien decide con el alma y actúa con el cuerpo, conquista. Y quien posterga, espera. Espera una señal, una validación, un permiso. Pero la vida no le da premios a quien espera. Se los da a quien decide y avanza, aún con miedo, aún con dudas, aún con temblores. Porque en ese acto nace la transformación. Entonces, ¿qué harás ahora? ¿Seguirás alimentando al miedo con tus pensamientos repetitivos, con tus dudas que giran en círculos, con tus excusas disfrazadas de lógica? ¿O tomarás la decisión, esa que no necesita que todo esté claro, esa que se hace en la oscuridad, de moverte hacia tu poder? Hill no escribió para los tibios. Escribió para los que estaban dispuestos a morir simbólicamente, para renacer como creadores conscientes de su destino. Porque el miedo siempre será parte del viaje, pero el coraje, ese músculo interno que solo crece cuando se lo desafía, puede volverse más fuerte que cualquier sombra. Y aquí está el secreto que Hill reveló en medio de sus páginas más desafiantes. El miedo no muere con el tiempo, muere con acción. No desaparece cuando entiendes su origen. Desaparece cuando actúas a pesar de él. Es en ese movimiento donde se deshace el hechizo. Es en esa decisión incómoda donde la energía cambia. No necesitas ser invencible para empezar. Necesitas empezar para descubrir lo invencible que puedes llegar a ser. Cada uno de los 6 miedos básicos que Hill identificó es un reflejo distorsionado de algo sagrado en ti. El deseo de vivir, de amar, de pertenecer, de avanzar. Pero cuando esos reflejos se deforman, paralizan. Tu tarea no es eliminarlos, sino recordar su propósito original y usarlos como guías. Porque detrás del miedo a la pobreza está el llamado a la abundancia. Detrás del miedo a la crítica, el deseo de autenticidad. Y detrás del miedo a la muerte, la urgencia de vivir intensamente. No estás aquí por accidente. Si llegaste hasta este punto, es porque algo dentro de ti reconoció esta verdad. Ya no puedes seguir siendo quien eras. Has sentido el roce de tu grandeza, la presión interna de tu potencial no expresado, y ahora sabes que no puedes volver atrás. Porque una vez que la mente se expande a una nueva idea de sí misma, no puede volver a encogerse. Esta es tu encrucijada, y tú decides si retrocedes o te conviertes. Hill te dejó un mapa, no un camino fácil, pero sí un sendero verdadero. Uno donde la mente se convierte en aliada, la emoción en combustible y el miedo en un maestro. Ahora la elección es tuya. ¿Seguirás negociando con tus miedos o comenzarás a convertirlos, uno por uno, en fuerza vital? Porque el secreto más oculto, ya lo sabes. El miedo no es tu enemigo, es el umbral que debes atravesar para encontrar al ser que siempre estuviste destinado a ser. Has llegado al final de este viaje, pero lo que acabas de escuchar no es un cierre, es una apertura, una puerta que se entreabre dentro de ti, revelando algo que ya estaba allí, esperando. Porque si algo quedó claro en las enseñanzas de Napoleon Hill,
es que todo cambio verdadero comienza en la mente, pero solo se consolida cuando esa mente se alinea con una decisión emocionalmente irreversible. Hoy no has escuchado un contenido. Has sido desafiado a mirar de frente a los fantasmas que por años han susurrado dudas en tu oído. Y si escuchaste con el corazón abierto, sabes que esos susurros ya no mandan. Los 6 miedos básicos que Hill identificó no son enemigos que debes vencer con fuerza bruta. Son reflejos que te muestran dónde aún te falta confianza, dónde has entregado tu poder, dónde tu alma te está pidiendo crecer. El miedo a la pobreza, a la crítica, a la pérdida de amor, a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Todos ellos no son más que velos que cubren tu verdadera identidad. Y mientras más los entiendes, más se disuelven. Lo que antes era una prisión mental, se convierte en un portal hacia tu mayor versión. No estás solo en este proceso. Todos, en algún momento, fuimos dominados por alguno de estos miedos. Lo importante no es si los tienes, sino qué haces con ellos. Hill decía que cada ser humano tiene el poder de elegir entre 2 caminos, el del temor y el de la fe. Uno encoge tu mundo, el otro lo expande. Uno te mantiene girando en círculos, el otro te impulsa hacia lo desconocido con una nueva fuerza interna. Y tú, hoy, acabas de dar un paso hacia la expansión. Ese paso, aunque invisible por fuera, ha movido algo inmenso por dentro. Si alguna parte de este mensaje tocó tu alma, es porque una verdad que ya vivía dentro de ti fue despertada. No por las palabras, sino por lo que representan. Este video no busca convencerte, busca recordarte. Recordarte que tú puedes transformar cualquier sombra en luz, cualquier miedo en fuego, cualquier caída en impulso. El poder ya estaba en ti, dormido. Hoy ha abierto un ojo, y no volverá a cerrarse, porque una vez que te ves sin los lentes del miedo, ya no puedes mirar igual. Has cambiado, y eso es irreversible. Así que si sientes que este mensaje te movió, no lo dejes pasar como un video más. Déjalo marcar tu día. Comenta abajo cuál de estos miedos te ha dominado por más tiempo, y cuál vas a transformar primero. Suscríbete para seguir explorando los caminos de la mente, del alma, del propósito. Comparte este contenido con quien necesite recordar quién es, porque cuando despertamos, ayudamos a otros a hacer lo mismo. Y juntos, poco a poco, construimos un mundo donde el miedo ya no gobierna, y donde el ser humano vuelve a reinar sobre su propio destino.